Buenos días, bienvenidos a Coffee with Jesus. Hoy vamos a continuar con Primera de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y el tema de hoy somos hijos de Dios. Ok, vamos. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos ha llamado hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow, ok, vamos a ver. Ser llamados hijos de Dios implica varias cosas. Algunas de ellas veremos en estos 3 versos. Juan dice que el mundo no nos conoce, así como no lo conoció a él. Y a veces nosotros pretendemos que el mundo nos reconozca, nos dé ese reconocimiento. Mira que hablas bonito, estudiaste en tal lado, eres, no sé, un líder, eres esto, eres el otro. Y buscamos un reconocimiento en la iglesia, en la familia, en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Pero también a veces buscamos ese reconocimiento como hijos de Dios. Yo soy cristiano, es que yo leo la Biblia, es que yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Y buscamos un reconocimiento, pero la palabra de Dios dice que a Jesús no lo reconocieron, entonces a nosotros tampoco nos van a reconocer. Lo importante, y es lo que vamos a destacar hoy, es qué significa ser hijos de Dios y qué es lo que nosotros debemos de saber al respecto. Obviamente vamos a ver ciertas cosas, no vamos a ver todo porque es un tema muy amplio que no lo podríamos desarrollar en 15 minutos o menos. Entonces, el versículo 1 empieza diciendo, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijo de Dios, la muestra del amor del Padre. Padre llama a sus hijos, a su descendencia, hijos. Entonces, primero, somos hijos de Dios. El Padre amó al mundo de tal manera, así como dice Juan 3:16, que dio su único hijo para que venga acá, nos dé vida eterna a nosotros por medio de su sacrificio, nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados de todo pecado, hemos sido librados de todo pecado y somos restaurados en una familia, la familia de Dios. Por eso se nos llama hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, que el que cree en Cristo Jesús, el que cree en Dios, es llamado hijo de Dios. Después veamos Efesios 1:5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser reconocidos, vamos a ser llamados hijos de Dios, hijos de Él. ¿Cómo? Creyendo en Dios, creyendo en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y el único camino para poder llegar al Padre. Mateo 5:9 dice, es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las características de los hijos de Dios es buscar la paz. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos con la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Salvación, somos salvos por medio de Cristo Jesús, tenemos fe, tenemos amor, somos cubiertos de la fe y del amor de Dios, ¿verdad? Y estamos en un sano juicio espiritual mínimo, ¿no? De lo que tiene que existir. Entonces, pero eso tiene mucho más en ese versículo que ahorita no voy a entrar. Entonces, primer punto, somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, pero hay algo más. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que habremos de ser todavía. Ok, es decir, que mientras estemos en esta tierra, con este cuerpo que tenemos acá, hay una manifestación terrenal de lo que significa ser hijos de Dios. Pero en el momento de que nosotros obtengamos un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado, o estemos en la presencia ya de Dios, de Jesús, vamos a ser semejantes a Él, dice, ¿verdad? Entonces Juan dice acá, ok,
Lo que sí sabemos, o sea, es algo que sí sabemos, es que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es Él. Bueno, Jesús es el mejor ejemplo del cuerpo resucitado, pero antes de que me olvide, ¿cómo lo veremos tal y como es Él? O sea, ustedes me pueden decir, bueno, que las personas, sus discípulos, la gente que estuvo con Él, no lo vio tal como Él es. Pues no lo vieron tal y como es Él. Porque en el momento que se acuerdan ustedes que Él está en la transfiguración, ¿verdad? Y está ahí con sus discípulos. Hay unos que lo ven y dicen, wow, es como que ese velo se quitó y pudieron ver que Él es Dios. No solamente Jesús es 100% humano, sino que Jesús es 100% Dios. Y en ese momento, en el monte ahí, Él se transfiguró y lo pudieron ver tal y como es Él. ¿Okay? Entonces ahí nosotros lo vamos a poder ver tal y como es Él. Pero veamos, ahora, volviendo a que somos semejantes a Él. ¿En qué sentido somos semejantes a Él? Ok, Jesús, estamos hablando de un cuerpo resucitado porque somos hijos de Dios, tenemos cuerpos terrenales y no se ha manifestado totalmente cómo va a ser, pero somos semejantes a Él. O sea, vamos a ser como Jesucristo en un cuerpo resucitado se le apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, y dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por los pecados por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Versículo 7. Luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como nacido de afuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Okay? Entonces, es Jesucristo se les apareció a sus discípulos, a muchas personas, después de que Él había muerto y resucitó al tercer día y con un cuerpo resucitado, antes de ascender al cielo, Él se le apareció a muchas personas. Unos ejemplos, listo, les lanzo unos ejemplos. Lucas 24:34 dice, le decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Marcos 16:14. Después se le apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No le creían. Marcos 16:9. Y no le creían los mismos que caminaban con él, ¿ah? ¿Cuánto más van a creer los que nunca lo han visto, los que no saben quién es Jesús? Es más difícil, pero no es imposible porque el Espíritu Santo trae esa revelación. Marcos 16:9 dice, y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Se le apareció primero a María Magdalena. Okay. Entonces vemos algunos ejemplos de que Jesús se apareció con un cuerpo resucitado a muchas personas después de que Él resucitó de la muerte en la cruz. Él dominó la muerte en la cruz. Segundo punto. Entonces, como Jesús resucitó, nosotros también tenemos esa promesa de que vamos a resucitar con Él. Segundo punto, Jesús tiene un cuerpo. Se nos da, como les digo, Jesús es el mejor ejemplo de cómo va a ser un cuerpo resucitado. Jesús tiene un cuerpo. Ok, vamos a ver lo que dice Lucas 24, 33, 41. Pero antes de leerlo, déjenme poner un poquito en contexto. Ok, no, vamos a leer. Lucas 24, 33 y 41. Mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, porque había pasado que se lo había encontrado Jesús con unas personas en el camino de Emmaus. Entonces es como que, ya, lean todo el capítulo 24, es hermoso. Okay. Mientras los seguidores estaban hablando todavía de todo esto, lo que había ocurrido en el camino de Emmaus, Jesús se les apareció y les dijo, que la paz esté con ustedes, o sea, shalom. Después, entonces ellos se asustaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo a un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos, soy yo. Tóquenme y vean mi cuerpo, está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, les mostró los huecos de sus manos y sus pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Probablemente los discípulos en ese momento estaban reunidos en una habitación, ¿sí? Con paredes.
estaban reunidos con paredes. Entonces recordemos que antes de esto había Jesús sido crucificado. Los discípulos, cuando lo capturaron a Jesús, huyeron, desaparecieron. Cuando estaban crucificándolo, también no estaban presentes, porque tenían miedo que cualquier persona que esté asociada con Jesús tenga el mismo destino. Entonces, Jesús les dice, oigan, tóquenme, miren, un cuerpo de carne y hueso, un fantasma no se les aparece. Entonces ellos estaban en una habitación cerrada, ¿ok? Y que parezca una persona adicional. Ellos se quedan como que, wow, esto es un fantasma. Pero le dicen, no soy un fantasma. Jesús le dice, claro, no soy un fantasma, tengo cuerpo, tóquenme. ¿Acaso un fantasma tiene cuerpo? Entonces ellos se quedan como que, what? Y miren, de hecho, es las marcas que Jesús tenía en las manos, en los pies. Entonces, es muy, por eso les digo, lean el capítulo 24 porque, wow. Más despuesito, ¿no? Vamos a ver que Jesús comió. O sea, él demuestra que él tiene un cuerpo y que come. O sea, okay. En el versículo 41 al 43, Jesús les preguntó, ¿tienen comida aquí? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. O sea, demostró de que él está vivo, que tiene un cuerpo de carne y hueso vivo, que él probablemente traspasó la pared para poder estar ahí. Entonces ellos estaban como que, wow. Después, el otro punto es que Jesús ascendió a los cielos. A mí me encanta porque me acuerdo cuando un profesor nos dijo a nosotros, no es que Jesús vuela y nosotros también vamos a volar. Y yo, ¿estás loco? ¿Qué? Pero después, ya si nos ponemos a pensar, ¿no? Y dejamos que la imaginación vuele un poco. Sí, Jesús ascendió a los cielos. No dice que vino una carroza y se lo llevó. Dice que él fue tomado, ¿verdad? Entonces Jesús de alguna manera puede volar, ¿no? No tal vez como nos imaginábamos, pero está, o sea, vamos a lo que dice Lucas 24, 50 al 53. Después Jesús llevó a sus seguidores fuera de Jerusalén, casi hasta Betania, y levantando las manos, los bendijo. Mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces los seguidores adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén y estaban en el área del templo alabando continuamente a Dios. También quiero leerles Hechos 1, versículos 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Versículo 10. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos, a los discípulos, y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse. ¡Wow! Ahora ustedes pueden decir, ¿y por qué se pareció a un cuerpo resucitado? O sea, ¿por qué no se fue directamente al cielo? ¿Cuál es? Bueno, pues él se apareció por varias razones. Una, para que sus discípulos crean, afirmar que lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos, en el Antiguo Testamento y lo que se había dicho es verdad. Para animarles, para decirles, vamos, lo que tú sabes, lo que tú conoces es verdad, anda, predícalo. Y para hablarles del reino, quería hablarles acerca del reino. Hechos 1:3 dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, como las que mencionamos hace un momento, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de los que es concerniente al reino de Dios. ¡Wow! Esto es mucho. Bueno, vamos a continuar porque hay más todavía. Después, el versículo 3 dice, todo el que tiene esperanza en Jesucristo, todo el que tiene esta esperanza en Jesucristo. ¿No puedes decir cuál esperanza? Bueno, la esperanza que dijimos hace un momento, que resucitaremos como Él resucitó. Entonces, vamos a hablar ahora brevemente sobre la resurrección de los muertos. Ya hemos visto que Cristo resucitó al primer día. Así también como Cristo Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Vamos con lo que dice 1 Corintios 15:20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Jesús resucitó primero. Segundo punto, la muerte vino por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el pecado entró al mundo, cuando fue la caída de la humanidad por la desobediencia, lo pueden ver en Génesis 3, es que la muerte entró al mundo, porque la paga del pecado es muerte. Entró por medio de Adán. Ahora, asimismo, la resurrección entra por medio de un hombre. Perdón, Jesús, recordemos, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, 1 Corintios 15, versículo 21 al 22 dice,
De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ahí está nuestra promesa. Vamos a volver a vivir como Cristo Jesús resucitó. ¿Ok? Tercero, hay un orden, existe un orden. Primero resucitó Jesús como una primicia, lo vimos hace un momento, en 1 Corintios 15:20. Después van a resucitar los que le pertenecen. Y en tercero resucitarán los que van a recibir el juicio, el castigo, donde van a estar en el lago de fuego. Pero eso no vamos a entrar hoy. Entonces, Jesús resucitó primero, ya lo vimos, del ejemplo, y vimos varias veces que Él se presentó resucitado. Ahora, el segundo, hay un orden de los que le pertenecen. Primero van a resucitar los muertos, los santos en Cristo Jesús, y luego van a tener un cuerpo resucitado los que están vivos todavía en el momento que Jesús venga por segunda vez. Veamos qué es lo que dice 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. O sea, en la segunda venida vamos a ir nosotros. Mateo 24:30-31 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán a los cuatro vientos, a los elegidos de un extremo al otro en el cielo. Primera Tesalonicenses 4:13-18. Me encanta esto. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Dice, no lo ignoren, no lo ignoren. Continúa, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. O sea, nuestra esperanza es que vamos a resucitar como Cristo Jesús. Continúa, versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿No? Otra vez reafirma esa promesa de que vamos a resucitar con Jesús. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es importante que nosotros conozcamos qué es lo que nos espera, cuál es el orden, qué significa ser hijos de Dios, qué significa ser semejantes a Él, qué significa que todavía no ha sido completamente visto eso en nosotros el ser hijos de Dios. Y finalmente Apocalipsis 26 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la que estamos hablando de que va a haber después de Jesús. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte se está refiriendo porque primero resucitó Jesús, esa es la primicia, después nos resucitan los que le pertenecen, cuando Jesús venga por segunda vez. Y la tercera es cuando resucitan los que no son de Cristo, ¿sí? Es decir, los que no creyeron, los que estaban con el enemigo. Y ellos van a tener también su resurrección, pero para estar una vida eterna en el lago de fuego. Pero miren qué lindo es esto, cómo nosotros vamos a poder encontrarnos con Jesús en las nubes, cuando Él ya esté descendiendo por segunda vez, para venir acá, para destruir al anticristo, para destruir su imperio, para poder mandarlos al lago de fuego una eternidad, a Él, al dragón, para nosotros poder reinar 1000 años con Él, el milenio aquí en la tierra, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, Jesús desciende, Satanás es enviado finalmente al lago de fuego. Entonces es mucha información que hemos visto hoy, pero es algo hermoso, es algo que a mí me encanta y que yo lo quería compartir con ustedes porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que Jesús es el sacrificio perfecto, porque en Él no ha habido tacha, no ha habido pecado. Hechos 13:37 dice, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción, no tenía corrupción. Y por eso es que Él como un cordero, dice el Cordero de Dios, como un cordero fue a la cruz
murió, su sangre fue derramada por nuestros pecados, para que nosotros seamos limpios, para que nosotros seamos liberados del pecado, para que podamos tener ese acceso a la vida eterna, para que podamos ser llamados hijos de Dios y seamos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia incondicional. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque tú nos recuerdas que tú nos amas, Dios. Tú nos recuerdas que el sacrificio de Jesús es por nosotros, para poder ser llamados tus hijos, para poder ser perdonados y ser restaurados y restituidos a una relación contigo, lo que se perdió en Génesis 3. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por recordarnos, por fortalecernos, por saber lo que nos espera, por saber el final de la historia y por animarnos con estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana en otro Coffee with Jesus. Chao.